Mientes con tus amarillos dientes. Alexis, nosotros decimos café. Te quedó bueno el café, Chuca. Oye, yo tenía un temor haciéndole el café a la Chuca. Porque mi café siempre pregunta a la Jorge. Mi café me queda malo, Anelisa. Malo, te digo, en esta vida. Y la Chuca dice, hazme un café. Yo dije, sí. Y le quedó bueno, a mí me gustó. Pero yo te voy a hacer un café, Anelisa. ¿Quieres café? Gracias. ¿O no te gusta el café? No, no me gusta el café. Okay. Bueno, te voy a invitar próximamente un té que te voy a traer, que sé que no me vas a decir que no. Pero, hoy vamos a ¿de qué vamos a hablar? Muy interesante. Recuerda que estamos en el mes de la concientización del autismo, aunque deberíamos concientizarnos todos los días y siempre decimos que en la información está el poder. Y para eso nosotros traemos a nuestros expertos, y en el día de hoy, como siempre, nos acompaña nuestra psicóloga, nuestra escritora también, Anelisa Vialas, porque hoy vamos a hablar y vamos a enfocarnos en si yo tengo un hermano autista. Tengo una hermana autista, ¿cómo debo de tratarlo? Muchas veces los padres que tienen niños con condiciones al principio no tienen esa información, no saben cómo manejar el tema. Ahora analizando, cuando vi en el rundown lo que venía, dije, ¿cómo lo hacen los hermanos? Que tampoco tienen esa información y que de repente muchas veces hay que esperar que los padres se empoderen de la situación para entonces transmitir ese mensaje. Pero ¿cómo lo hacen los hermanos? ¿Cómo tratar a mi hermana autista? Mira, qué interesante que vamos a hablar de este tema, porque justamente las personas que viven alrededor de alguien que tiene autismo son personas que tienen que desarrollar unas habilidades y aprender unos temas diferentes a los que otra persona tendría que aprender durante su proceso de crecimiento. Entonces, en el caso de los hermanos, depende de la edad que tienen y de su orden de nacimiento. Es diferente ser el hermano mayor de un chico con autismo o la hermana mayor a ser el menor. Y la diferencia radica en que si eres el hermano menor, cuando ya llegas a la vida de tus padres, ya tus padres han tenido que enfrentar la situación, recibir la noticia, empezar a aprender cómo hay que tratar al bebé o al niño con autismo, qué es lo que está pasando, y están pasando por el proceso de duelo que toma muchos años para poder recuperarse, pero es una situación diferente al hermano que ya estaba en la casa y de pronto entonces empieza a ver a sus padres preocupados y con una situación familiar, yendo al médico, yendo al hospital. Entonces eso hace una diferencia en el manejo que hace ese hermano. ¿Cómo se llamaban los chicos que estuvieron con nosotros aquí? Recuerdo los nombres de sus bebés, ellos nos contaban su experiencia, Marcela y Raquel. Miriam y Joel. Ellos vinieron aquí en conmemoración al mes del autismo y estaban brindando su testimonio acerca de cómo lidiaban con las niñas. Y dice que hubo un momento en que una de las niñas le dijo, mamá, no recuerdo si Marcela creo que fue, la que le dijo, mamá, yo quisiera tener autismo para que me trataras igual que a mi hermana. Así es. Si un bebé me dice eso, ¿qué consejo me das tú como para poder explicarle, mi amor, nosotros le dedicamos más tiempo, pero ¿por qué? Sí, yo creo, somos tus hijos. Sí, yo he escuchado eso de muchos niños, y hay muchos niños que cuando uno está conversando con ellos dicen, no, lo que pasa es que mi mamá y mi papá quieren más a mi hermano que a mí. Entonces uno pregunta, ¿pero por qué piensas que te quieren más? Ah, bueno, porque lo miran más, porque le hacen más cosas, porque vienen los terapeutas a la casa, porque lo llevan al médico, porque lo suben en el carro, lo llevan. Y después, conversando con algunas familias, nos dimos cuenta que los padres dicen, bueno, pero nosotros también sabemos que tenemos que dedicarle tiempo a este niño, y entonces nos los llevamos de viaje y nos pasamos una semana entera con él. ¿Cómo estará pensando que siempre estamos pendientes del hermano? Y descubrimos que lo que pasa es que cuando están con ese hermano o esa hermana, están hablando de la situación que hay con el chico que tiene o la chica que tiene diagnóstico. Es decir, que se van al viaje, sí, solamente con este hijo, pero no se desconectan del todo enfrente del niño. Entonces, el niño que no tiene un diagnóstico percibe que, a pesar de que físicamente esos padres están ahí enfrente, internamente no están presentes. O sea, sus pensamientos, sus temas de conversación, la dinámica se queda conectado en el otro tema. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo le hablo a un niño y le digo, tu hermano mayor o tu hermanito tiene autismo? O sea, ¿cómo se comunica eso a otra criaturita? Sí, dependiendo de la edad que tenga ese hermanito o hermanita, entonces le vas explicando con más detalles qué es lo que está pasando.
es bueno que uses la palabra correcta, que es autismo, desde que son pequeños, sí, y que eso significa que a su hermano o hermana le está costando más aprender las cosas que son fáciles para los demás aprender, ¿ok? Y por eso le cuesta mucho hablar, y por eso le cuesta pensar, y por eso no hace caso, por eso no presta atención, y que por eso entonces se busca ayuda para ayudar a ese chiquito o chiquita para que entonces puedan ser atendidos y que puedan aprender lo que tienen que aprender. Me están haciendo recordar a un hermanito de un paciente mío que ya es adulto, de mis primeros pacientes, y él decía, es que mi deseo de cumpleaños, cada vez que venía su cumpleaños, que había que apagar las velas, él decía que mi deseo es que mi hermano pueda hablar. Y nosotros estábamos allí todos los terapeutas, porque ves que los terapeutas somos como parte de la familia, ¿no? Y entonces nosotros escuchamos ese deseo de ese niño año tras año tras año. Sí, y llevábamos todos el corazón en la mano porque nosotros estábamos haciendo el trabajo, pero no sabíamos si ese paciente iba a poder hablar o no. Y la primera vez que dijo una palabra, ese niño, ese paciente que tenía 7 años y habíamos hecho terapia desde que era un bebé de 1 año y medio, entonces todos dijimos como este niño ha podido hablar gracias a su hermano, como el deseo profundo de su hermano fue lo que nos hizo a todos llenarnos de fuerza para seguir trabajando, seguir intentando sin parar con ese paciente en esa terapia. Me imagino que, por ejemplo, dentro de una familia que vive con, en este caso, un niño que tiene autismo y otro no, ¿qué pasa, por ejemplo, si el niño, si hay veces que los adultos no les cae el peso, el cuadro, o sea, se desconectan? A veces o papá o mamá como que no asumen o no, todavía no pueden como tomar la situación en control. Eso también le puede pasar a un hermanito o hermanita que de repente decide, por ejemplo, si su hermano no habla porque es autista, o no puede seguir indicaciones, o no puede jugar con él como lo hacen los otros niños, ¿se puede desconectar de esa situación también? ¿Cómo se hace para que no se desconecte o se le deja su tiempo? O sea, ¿cómo se hace? Sí, cada persona tiene, ahí se ven muy claramente las diferencias individuales, las capacidades de cada persona para resolver duelos y las capacidades de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de recuperarse de una dificultad o algo difícil que te está pasando. Los niños tienen mucha más capacidad de recuperación que los que tiene un adulto. A un adulto le toma mucho más tiempo elaborar un proceso de duelo, elaborar un proceso de aceptación que lo que tiene que hacer un niño, porque los niños, perdón, no tienen tantos patrones de comparación. Entonces, internos ni externos. Entonces, eso hace una diferencia importante. Entonces, uno tiene que respetar el proceso de ser hermano. Es bueno buscar apoyos para poder guiar el proceso, pero también hay que darle tiempos, porque así como los adultos necesitan descansar un poco del tema de atender constantemente a un hijo con un diagnóstico, ese hermano también lo va a necesitar, y hay que respetar los momentos en donde necesite estar lejos de este hermano, aunque sea internamente, no necesariamente físicamente, y en los momentos en que puede estar cerca. Ahora, algo que marca una diferencia importante es cuando uno le enseña a ese hermano cómo relacionarse con ese hermanito o hermanita que tiene autismo, ¿sí? Entonces, los terapeutas se acercan y le dicen, mira, tienes que hablarle de esta manera. No se puede usar muchas palabras, tienes que usar palabras cortitas. Dame, busca, recoge, vamos a decir que es un niño que está iniciando. Tienes que pedirle a tu hermano o hermana que te mire a los ojos. Entonces, los niños son como unos magos y entonces ellos saben cómo lograr enganchar a su hermanito o hermanita con diagnóstico para ayudarlo. Es increíble. Y eso es una belleza que se ve en el periodo de la infancia, que es realmente inigualable, no lo puedes comparar contra otros procesos. Yo lo veo, por ejemplo, cuando mi hijo Rojo, no tiene autismo, pero tiene otra condición, se relaciona con su hermano, yo puedo decir que se relaciona mucho mejor que con cualquier adulto y con otros niños. Se conectan, porque los niños tienen, como tú acabas de decir, una magia, un no sé qué, que se puede... se crea una empatía enseguida, no sé si es porque estás viendo que es el mismo tamaño, o sea, tienen algo mágico y por eso los niños quieren estar con otros niños, independientemente si tienen o no tienen condiciones. Si tienen diagnóstico o no. Entonces, otra herramienta que ayuda a esos hermanitos, perdón, es que lo puedas conectar con otros niños que también estén en la misma situación.
o sea, que también estén viviendo esa experiencia de que mi mamá y mi papá están en una corredera en el hospital todo el tiempo, hay un montón de terapeutas que llegan a la casa, o mi hermano va y se pasa todo el día en una clínica haciendo terapias en diferentes lugares. Esa dinámica de estar con otra persona que vive lo mismo permite que entonces encuentre a alguien que le pueda dar sostén emocional y que le acompañe en el proceso. Nosotros, por ejemplo, conocemos hermanitos que en la sala de espera se han hecho amigos, o sea, un hermano de otro hermano, una hermana, otra hermana, y mientras sus hermanitos están haciendo terapia, ellos están con sus muñecas en la sala de espera o con sus carritos jugando en la sala de espera. Y cuando han ido pasando los años, porque les cuento pues esto de que ya hay adultos, o sea, que ya están en la vida adulta, conozco una chica que su mejor amiga es esa niña que estaba en la sala de espera porque todas las tardes de su vida ella se había pasado en la sala de espera esperando a que su hermano hiciera la terapia. Se crean lazos maravillosos. Se crean lazos muy profundos. Entonces, tener la oportunidad de informarse de cómo ayudar a ese hermano o cómo apoyarle hace una diferencia que es primordial en la vida de esa persona, porque esa persona está experimentando algo que no es lo usual, pero al mismo tiempo está teniendo una experiencia de apertura de corazón que es mucho mayor que la que vive otra persona de esa edad. Porque entonces aprende a ser compasivo, aprende a ayudar, aprende a preocuparse por otra persona desde el fondo del corazón, que es lo que hacen los padres, aprende a hablar el lenguaje de una persona que es distinta, y entonces eso hace que la experiencia interna y el corazón de ese niño esté mucho más abierto que el de otro niño u otra persona que no esté en esa situación. Así que los niveles de sensibilidad son más altos y por lo tanto va a ser una persona que va a tener la capacidad de conectarse con los demás de una manera que es distinta. ¿Sí? Igual, el amor, yo también creo que es la herramienta principal para salir adelante. Exacto, entonces a ese hermano hay que cuidarle mucho el corazón, porque es un corazón que está muy abierto y está muy sensible. Entonces, independientemente de la edad que tenga, hay que repetirle muchas veces. Tienes que saber que aunque yo tengo que cuidar mucho a tu otro hermano porque me necesita más, eso no significa que yo te quiero más o que te quiero menos. Les amo a los dos por igual, los amo a todos por igual, o los tres o los cuatro, la cantidad de hijos que sean, y poder repetir eso constantemente, además de poder escuchar cuál es la necesidad de ese otro hermano. ¿Sí? Siempre hay que estar pendientes, Annalisa, de nuestros pequeños, porque bien lo has mencionado, nos diste los consejos claves. Hay que estar pendientes de ambos y explicarles con las palabras reales qué está pasando, en qué situación estamos viviendo, para que el niño que de repente, como bien mencionaste, que no tiene un diagnóstico, no sienta ahora que también si le pasa algo en la escuela no debe decirlo para no ser una carga para sus padres. Es un tema muy delicado, pero todo este mes que estamos en el tema de la concientización con el autismo, vamos a tener temas similares para poder ayudar a todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos esta mañana con este tema tan sensible y maravilloso.